Bien, señores, tenemos el placer de estar acompañado del doctor Franklin Almeida Rancière, quien es ministro de Interior, además miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la nominación presidencial para las elecciones del 12. Bienvenido, es un placer tenerlo. Usted está acompañado de un equipo femenino, por demás. Me complace estar con ustedes y estar acompañado así, además, porque con este equipo es que trabajamos, hay otra parte que se integran también, y el proyecto que vamos desarrollando irá tomando cuerpo en la medida en que el partido vaya abriendo el tema. En ese sentido, anoche mismo hubo reuniones encaminadas a ir manejando estos temas, empezando por la celebración hasta del mismo Congreso del partido. Yo estoy acompañado de Laura Castellano y de Johnny Vázquez y un equipo que vamos a conectar con las emisoras para conversar con ustedes sobre todos estos temas y del país. Así es, desde la opción de la mañana que transmite por la red de emisoras del Grupo Telemicro, que encabeza Independencia FM, estarán con nosotros Gustavo Olivo, Michael Miguel Holguín, Santo Méndez, Bienvenidos Rojas y Mabel Enríquez. Ellos van a estar también interactuando y haciendo sus preguntas, ministro. Estupendo. Son formidables cuestionadores y periodistas. Anoche el Comité Político tuvo su última reunión, el Comité Político del Partido de la Liberación. ¿Se trató el tema electoral? Sí, giró mucho en torno a los temas que tienen que ver con el proceso electoral. De entrada, el partido está habilitándose, ya dije ahorita, con que más o menos establezcamos los pasos a dar para la organización del 8º Congreso del partido. En este país y en América Latina, los partidos se debilita la democracia. O sea, el sistema democrático descansa en los partidos políticos. Y cuando los partidos políticos no pueden renovarse y actualizarse, eso se refleja en la democracia misma porque están sustentados en ello. Básicamente porque son los partidos los que proponen los candidatos y los candidatos serán luego los funcionarios. Doctor, cualquiera que sea candidato del Partido de la Liberación Dominicana tendrá que cargar con las virtudes y los errores de este gobierno, porque es un gobierno parido, el tercer gobierno parido del PLD. Quisiera preguntarle entonces, ¿qué usted entiende se le ha quedado al presidente Fernández y qué entiende usted deberá continuar de Leonel Fernández en caso de que usted sea primero candidato y después presidente de la República? Bueno, yo entiendo que el gobierno que ha hecho Leonel Fernández del 2004 al 2010 ha formado una plataforma de estabilidad y gobernabilidad en el país, básicamente partiendo por mucha estabilidad macroeconómica, que es donde hubo el problema mayor. Yo diría que si uno compara los 4 años del PRD, del 2000 al 2004, y los 6 años que lleva Leonel gobernando este país, solo pudiéramos hacerlo de esta forma, si se quiere. Usted abre la página web del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y va a encontrar que ahí se informa que del 2003 al 2004 entraron en la pobreza 1.500.000 dominicanos y dominicanas, y que del 2004 al 2010 han podido salir de la pobreza 733.000. O sea, mientras que ellos ingresaron a la pobreza 1,5 millones, este gobierno, a pesar de la crisis dejada por la situación financiera de aquel momento, más la crisis global, ha logrado superar la pobreza, sacando de la pobreza, repito, 733.000 personas. Agregado a eso el hecho de que ha mantenido controlada la prima, muy controlada la inflación y, por demás, ha bajado el porcentaje de desempleo en el país de 19 a 15. Son factores importantes y ya repito, en medio de una crisis que logramos superar, producida en el gobierno de Hipólito Mejía, donde fue también secretario de Obras Públicas el señor Miguel Vargas Maldonado y por tanto corresponsable de aquel gobierno, y la crisis global mundial que se empezó a sentir 2008-2009,
que todavía no es superada. La República Dominicana ha tenido un crecimiento económico desde el 2004 hasta el 2010, estimado promedio de 6 a 7%. Eso es importante. Entonces yo me tengo que sentir cómodo con un gobierno que está dejando las situaciones adecuadamente y del cual soy corresponsable en cuanto he sido su ministro de Interior. Doctor, usted fue famoso por su histórica frase de que el país se dividía, o por lo menos así lo planteó en su momento, en peledeístas y corruptos. Y de esa forma, pues, uno ve que ahora el debate que hay a propósito de la intervención del director de la DPCA, del alto nivel de corrupción administrativa o de los 104.000 millones, si no me equivoco, ¿verdad?, que se tienen con casos relacionados a temas de corrupción, tanto pública como privada, y que no se ha logrado sanción en los tribunales, pero que por demás también ha habido un limitado número de sometimientos. ¿Se ha debilitado el PLD? ¿Cuál es su percepción de la situación de la corrupción administrativa a nivel de este gobierno? En el partido y en el gobierno hay vocación de honestidad y contra la corrupción. Ahora, esto es un proceso que se va desarrollando. Ciertamente, dije ahorita, que los partidos se debilitan cuando los partidos no celebran renovaciones internas como sus congresos. Somos un partido político con una tradición en ese sentido. Nosotros dijimos aquella vez y lo repetimos ahora, dentro de los partidos políticos hay de todo. Yo recuerdo que en aquel momento yo dije, por ejemplo, en el PRD ahí está la doctora Milagro Ortiz Bosch, ahí está Emmanuel Esquea o Virgilio Bello, y llegué a decir algunos en el Partido Reformista. El tema no está en si hay o no hay honestos dentro de los partidos o deshonestos. El problema está en la vocación de cada partido para asumir responsablemente algunos correctivos. En nosotros ha habido un proceso crítico como país desde el 2004 en adelante, fruto, repito, de una crisis que mencioné ahorita, una crisis mal manejada. Si la crisis mundial hubiera sido mal manejada, las cosas se hubieran puesto mucho peor. Aquí hay que superar esta situación donde los funcionarios a veces o el sector privado o mezclado ambas cosas producen un cuestionamiento en el comportamiento y en la conducta. Eso es válido, eso es así. Y a eso nosotros no renunciamos. Doctor, vamos a darle paso a Mabel Enríquez, que quiere hacer un cuestionamiento para usted. Adelante, Mabel. Sí, muy buenos días, doctor. Me gustaría saber... Buen día, muy buenos días. No hay un transitorio dentro de la Constitución modificada que establezca claramente que el periodo no reeleccionista se aplicaría en lo inmediato. O sea, podría interpretarse que dentro de las próximas elecciones, el próximo candidato presidencial, entonces no podría presentarse a una reelección. Como es interpretativa, me gustaría saber su opinión con relación a esto de si realmente el presidente Leonel Fernández puede o no reelegirse sin el plebiscito. Hay un principio universal que establece que las constituciones en sentido general son de aplicación inmediata, no dan lugar a interpretaciones. Y en consecuencia la Constitución nuestra es muy clara en ese sentido. Si eso ha de cambiarse, ese es otro tema, pero en cuanto a las disposiciones de la Constitución, son textualmente muy claras. Doctor, usted ha echado algunos párrafos con el presidente Fernández. ¿No han hablado de este tema? Siempre uno en asuntos políticos, de amistad, del tema de la reelección, de su posible repostulación. ¿Y cuál es el ambiente, cuál es el estado de ánimo del presidente? En nosotros tuvo eso su momento, lo hicimos. Ni siquiera fue un párrafo entre el presidente y yo, nada más. Fue un párrafo entre todos los miembros del comité político con el presidente, cuando discutimos la Constitución y la propuesta constitucional. Posteriormente, todas las señales que están expresadas en el organismo es claramente que la Constitución define esa situación. Si fuéramos a variar eso como partido, tendríamos que justamente introducir cambios en la Constitución. Doctor, por lo que usted dice, llego a la conclusión de que su parecer es que para que el presidente pueda ser candidato hay que modificar la Constitución. ¿Es así? Así es.
Pero se ha hablado de la posibilidad de que la Corte Constitucional en una consulta pueda emitir una opinión contraria a eso, sino diciendo que al presidente no se le aplicaría la nueva y que la vieja ya no existe y que por ahí habría alguna endija donde pase la candidatura. Bueno, eso es parte, digamos, de la recreación sobre el tema. Exacto. La recreación pública sobre el tema. Pero eso hay que dejárselo al Tribunal Constitucional y no suponer que lo va a hacer. Ni siquiera suponer necesariamente que la decisión sea en tal o cual sentido. Sé que es una recreación, entonces hay que dejar que la gente se pueda recrear con esos temas, que por demás a nosotros nos conviene mucho. Nos conviene porque en la medida en que Leonel Fernández sigue siendo, como lo es, una figura importante, no solo para concluir un mandato, sino además para mantenerse conjuntamente con nosotros al frente del partido, y si hay una posibilidad al frente del gobierno, ¿por qué no? Entonces eso es un tema. Nosotros hemos dicho, yo he dicho, y el equipo nuestro lo ha ratificado claramente, si se diera una fisura o una situación donde Leonel tuviera que ser repostulado, nosotros vamos a endosarle el apoyo a Leonel Fernández. Pero la única vía eso no hay discusión de parte del equipo nuestro. Pero la única vía sería la reforma constitucional. Bueno, eso es lo que yo tengo 42 años de abogado. En mi ejercicio profesional uno ha tenido obligatoriamente que manejar el tema constitucional muchas veces. Y el tema constitucional, usted toma la Constitución y es claro lo que dice la Constitución, artículo 124 de la Constitución. Entonces, nosotros no vamos a estar discutiendo un tema que no tiene sentido su discusión. Muy bueno para la recreación, repito, pero no tiene sentido. Si se va a discutir en algún momento, bueno, lo discutimos. Sí, la posibilidad de que el presidente sea un candidato de nuevo sería una decisión política del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. En el caso hipotético de que se dé. Esa es la visión que usted tiene. Así es, eso es lo que pienso. Pienso eso justamente. Bien. Y pienso además que dependerá mucho de todos nosotros. La capacidad de los que se nos señala como presidenciable de poder lograr un buen posicionamiento en la sociedad. Vamos a conectar con Michael Miguel, que está en la emisora. Que el amigo Michael, ¿cómo no? Que tiene un cuestionamiento. Michael, adelanta. Saludos, don Franklin, es un gran honor tenerle en esta mañana. Un placer para mí. Toda la República Dominicana, toda, sueña con vivir en un país mejor. Y hay gente que cree, como yo, que la regla de oro, que el kit del asunto está en el respeto absoluto a la ley. Usted tiene perfil como para diseñar un programa de gobierno que tenga como su punto fundamental respeto absoluto a la ley. A mí me gustaría saber su opinión sobre un gobierno suyo con respecto al respeto a la ley, que es la gran debilidad de la democracia dominicana. Bueno, justamente porque yo sé que en la sociedad se me ve a mí de esa forma que dice Michael. Yo he dicho públicamente lo siguiente, y quiero repetirlo ahora. Si quiero un candidato en mi perfil, justamente aquí estoy. Yo no voy a dibujar ni a transfigurar mi figura. Mi figura es como se conoce. Y cambiar eso sería un acto de hipocresía electoral. Se me conoce de esa forma y en consecuencia o se me acoja o se me rechaza. Porque un proceso electoral es eso. O votan por ti porque tienes un perfil como le gusta a una parte de la población, o te rechazan porque ese perfil no gusta. Nosotros, Laura es una mujer muy hermosa, pero no le gusta a todo el mundo. Es elemental, lo llevo al plano de ella. Usted es una figura que como comunicador se ve bien trabajado, bien elaborado. Pero no tiene que gustarle a todo el mundo. Pero, claro, ustedes no están... Hay gente que tiene mal gusto. Ustedes no están vapuleándose un proceso, pero también la gente opina, claro, ¿verdad? Y yo no quiero ni decir... del poeta. Del poeta, porque el poeta tiene también sus seguidores, sí, y tiene también quien dice, no me gusta cómo lo hace, porque es así. Entonces hay gente que yo no le caigo bien. Y no le caigo bien a aquellos que les gusta el desorden, porque a mí entiendo que una sociedad que haga valer reglas de juego claras es una sociedad que puede caminar derecho. Ministro.